hace un año iniciamos este culto de día jueves. Ya tenemos un año de estar estudiando el libro de Apocalipsis. Hoy, cabal, hace un año fue el primer culto de jueves que tuvimos. Y mire qué rápido pasa el tiempo. Hace un año iniciamos el estudio bíblico de Apocalipsis y ya tenemos un año estudiando este libro. Nos ha costado porque un año no es tan fácil, hermano. Un año, ya llevamos un año estudiando Apocalipsis. Pero bien, vamos avanzando. La gloria sea al Señor, que tenemos un año de estar en este culto. Bien, Apocalipsis capítulo 17, versículo número 5. He titulado este mensaje La caída de la gran ramera. La caída de la gran ramera. Apocalipsis capítulo 17, versículo número 5. ¿Lo tiene, iglesia? Uy, ese ánimo, hermano. ¿Lo tiene? Amén. Dice la Escritura: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo del Señor. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. 6. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesús, te suplicamos, Señor, en esta noche la iluminación para poder entender las Escrituras. Señor, esta palabra revelada e inspirada por el Espíritu Santo hoy llega a nuestro corazón. Hoy se abra delante de nuestros ojos, Señor, tu verdad. Te pido, Padre Celestial, que seas tú el Maestro. Espíritu Santo, glorifícate. Haz milagros esta noche, pero el milagro más grande es nuestra transformación por tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Recapitulando, de nos quedamos la semana pasada con el pastor Rolando. La gran ramera no es otra cosa más que la futura organización religiosa mundial. Esa es la gran ramera, una futura gran organización mundial. Hasta la fecha no hemos visto nada que se le compare. No existe una organización que sea tan grande como lo que la Biblia describe la gran ramera. Si bien hay movimientos eclesiásticos grandes o religiones grandes, por ejemplo, hablaríamos del Islam, que es una religión muy grande, pero tiene pequeños grupos y está dividida en diferentes sectas. El Islam, el judaísmo igual. El judaísmo es una religión muy grande, con presencia en casi todos los países del mundo, pero está dividida también en pequeñas fracciones. Hablemos del cristianismo. El cristianismo como tal, como movimiento, también está dividido en un montón de pequeñas denominaciones. Tanto el catolicismo como el protestantismo tiene sus divisiones, porque el catolicismo también tiene sus divisiones. Está la pastoral, está los carismáticos y un montón de subdivisiones también de la iglesia tradicional. Así como en la iglesia protestante o en la iglesia evangélica también existen un montón de denominaciones. Están los pentecostales, los bautistas, podríamos hablar también de las sectas que surgieron del cristianismo, los testigos de Jehová, que esas no son iglesias, son sectas, los adventistas, los mormones, y un montón de derivaciones que salen del cristianismo también. Y esto que solo hablamos de estas religiones, ¿qué tal si hablamos del budismo, que también tiene presencia a nivel mundial, y de otros grupos que son grandes en religiones? Ahora, ¿qué quiero llegar o cuál es mi punto? No existe hasta la fecha un movimiento mundial que controle todas las religiones. No existe. Cada cierto tiempo, los principales dirigentes de las religiones más grandes del mundo se reúnen para fomentar la paz entre las religiones. Este año hubo una reunión donde estaba el Papa, estaba el patriarca de la iglesia griega, y así se reunieron un montón de denominaciones. Los representantes del Islam se reunieron en un solo lugar y platicaron, pero no podríamos decir que eso es la gran ramera. Si estamos hablando de un movimiento futuro, la gran ramera sería el ecumenismo.
que hablábamos que el ecumenismo no es otra cosa más que tratar de enlazar todas las ideas religiosas en una sola denominación. Y hablábamos en semanas anteriores que el problema de la gran ramera es que le ha enseñado doctrinas falsas al mundo. Y hay una cosa interesante, cuando hablamos de ramera estamos hablando de una mujer de la vida galante. Yo le comentaba a usted que yo cuando estaba chiquito pensaba que una ramera era una vieja que vestía con rama. Una señora, perdón, que vestía con rama. Pero no es así, sino que una ramera es una mujer de la vida galante, por decirlo de forma elegante. Versículo 5, entremos en materia. Y en su frente un nombre escrito, un misterio. Detengámonos ahí. ¿Por qué tiene en su frente un nombre escrito? En la antigüedad, los sacerdotes utilizaban la representación de lo que adoraban en su frente. Por ejemplo, los egipcios, no sé si podemos poner una foto de algún faraón egipcio, quien sea, como sea, solo que tenga su turbante en la cabeza. Los egipcios, por ejemplo, en su corona, que es como un gran cucurucho aquí, le ponían una su culebra, ¿se han fijado? En las películas hemos volado. Le ponían una su culebra ahí. ¿Por qué? Porque era parte de las divinidades a las que ellos adoraban. En la Biblia vemos que el sumo sacerdote iba a ser una tiara y una mitra. Ahí está. Ahí está el culebrón. Ahí está la culebra y un su... ¿Qué sería eso? Como que es cuervo, no sé, no es cuervo. ¿Cómo se llama esto? Este animal, este pájaro. Que es así, de carroña. Ese animal que está ahí, ¿verdad? Entonces, eran parte de su divinidad. Recuerda que, por ejemplo, los egipcios practicaban una religión zoomórfica. Es decir, sus dioses tenían cara de animales y cuerpos de hombres. El panteón egipcio, cuando hablamos del panteón, mire, no vaya a pensar usted como un amigo. Allá cuando nos graduamos de bachillerato, teníamos que hacer una tesis que tenía que ver con algo de la Biblia. Le voy a ser sincero, como yo siempre he sido un gran vivo, por no decirlo con otra palabra, yo le dije a todos mis compañeros, ustedes son unos grandes topados, no van a poder hacer esta tesis más que me van a estresar. Hagamos algo, la voy a hacer yo y me pagan. Vale, uno dijo, sí, está bueno, ¿cuánto querés? Tanto. Adicional, le dije a mis compañeros, quiero que me inviten a almorzar hasta que termine el año y quiero tu reloj, le dijo un bicho. Entonces, cabal, y me lo dieron. Todo, bueno, pues ni modo, ¿verdad? Y les hice la tesis. El problema es que yo se las entregué con tiempo, pero el problema fue que no la leyeron. Y cuando nos estaban haciendo las preguntas, yo estaba defendiéndome con toda la vida y por haber. Los otros que habían leído medio estaban respondiendo, pero le preguntan a uno, el más dormido de todos, fulano de tal, le dicen, ¿podría explicarnos qué significa la palabra panteón? Se quedó con la corbata. Va que estaba mascando chicle. El panteón es donde entierran a los dioses. Él se relacionó panteón con lo que usualmente o coloquialmente la gente le llama panteón al lugar donde entierran a la gente, pero utilizando correctamente la palabra panteón es una palabra compuesta por dos palabras griegas. Pan, que significa todos, y teos, que significa Dios. Panteón no es otra cosa más que el conjunto de dioses de una creencia. Eso es un panteón. El panteón egipcio estaba compuesto por un montón de dioses que eran zoomórficos. Ahí te da otra palabra nueva, que es decir, tenían formas de animales. Se recuerda que cuando Israel adoró en el desierto, cuando Moisés estaba en el Sinaí, y ellos se les ocurrió a crear un ídolo. ¿Qué ídolo hicieron? Un becerro. Pero ¿de dónde le vino a los judíos la idea de hacer un becerro? De Egipto. Y no ahí habían estado. Y cuando salen de ahí, empiezan a querer adorar. ¿Y qué se les ocurrió? Adoremos a Apis. Apis se llamaba el dios egipcio que tenía forma de becerro. Entonces los sacerdotes y las personas antes ponían en sus coronas lo que ellos creían, a quien adoraban. En el caso de los egipcios usted puede ver ahí, perfecto, este ejemplo
ahí puede ver, no es que sea alguien que sea medio pícaro, ¿verdad? Porque anda detrás de la mujer, no es que tenga cara de chucho, ¿verdad? Sino que este es Anubis. Anubis, a mí me recuerdo a un amigo que así le decían, pues, por obvias razones. Entonces, mire, le decían Anubis. Entonces, mire, las creencias de estas personas se veían reflejadas en sus coronas. Por ejemplo, el sacerdote, no sé si podemos poner una imagen de un sacerdote judío. Les voy a ilustrar esto. Esto no estaba planeado, hermano. Ahorita el Espíritu Santo nos manda aquí. Dios sabe por qué y por qué vamos a ilustrarlo de esta forma. La mitra del sacerdote judío, o el sacerdote judío, ahí va a aparecer la mitra. Entonces, la mitra del sacerdote judío en la frente no tenía una imagen, sino que tenía el nombre de Dios y decía santidad a Jehová. Porque recuerde que en los cultos antiguos, lo que estaba en la frente de los ministros era a lo que ellos les servían. Y esto que estamos viendo acá no es otra cosa más que lo que representa. Ahí está. Estas palabras que bien de novelas, mire, pero está bien, me llega. Es en la frente que está acá, en la frente, en la mitra que tiene acá. La mitra es el cucurucho que tiene aquí, la tiara que aparece acá. Y las letras que no creo que las logren distinguir por la distancia, pero aquí en la frente hay unas letras que dicen santidad a Jehová. Porque obviamente el sumo sacerdote judío, ¿a quién le servía? Al Señor, amén. Por eso es que su frente decía a quien él le servía. Ahora, en la frente de esta mujer, que es la religión falsa mundial, tiene el nombre de lo que a quien ella le sirve. Y vea lo que dice la palabra, versículo 5. Ahora sí vamos a entender mejor esto. Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones. Como decía el pastor Rola, hasta en mayúscula lo dejó Dios eso. Porque esta religión falsa no es otra cosa más que la madre de las religiones falsas. ¿Y dónde se originó eso? En Babel. Y hablamos que Babel, que también puede traducirse como puerta al cielo o confusión, es donde nacieron todas las religiones falsas. Con el famoso, ¿cómo? Nimrod, gracias, Semiramis y Tamuz. Que Semiramis, digo que ella era la mujer de la que hablaba Génesis 3:15, y que el cumplimiento mesiánico era su hijo llamado Tamuz. Y de ahí viene el famoso culto de la mujer y el niño, de la reina del cielo, como se le conoce también. Que hasta nuestros días usted puede ver la perseverancia de ese culto, solo que cambió de nombre y de forma y de contexto. Pero en esencia es lo mismo. ¿Y cuál es el problema de todo esto? La peor religión es la que más se parece a la verdadera. Porque la gente piensa que está en la religión verdadera, que están adorando al verdadero Dios, pero no lo están haciendo. Y esto es algo que a mí me llama la atención, porque usted puede ver, por ejemplo, en la iglesia tradicional últimamente, hay un movimiento que como que buscan hacer, ¿no se ha fijado que ahora los servicios de la iglesia tradicional cantan como nosotros? Ya hay ministros medio laicos, no sé cómo le llamarán ellos, pero que predican y en saco, y está el curita, ¿verdad? Que es macizo, pero ahí está el otro que también predica, que sacó su curso en teología y que está predicando, y muy parecido. Esto hay que tener mucho cuidado, porque es que están aprendiendo. No, hermano. Estamos camino a la gran ramera. Y sin duda alguna, las iglesias y las religiones se van a terminar mezclando en algún punto de la historia. Futuro, obviamente. Y se va a crear una sola religión, que es la que estamos viendo acá. Y el representante de esta religión universal no va a ser otra cosa más que el falso profeta. Y vea lo que dice la palabra del Señor. Esta religión falsa tiene algo que es increíblemente cruel. Y dice el versículo número 6. Claro, perdón, me iba a adelantar, pero quiero ponerle algo antes que me voy a olvidar. Dice en el versículo 5, y en su frente un nombre escrito, un misterio. ¿Por qué dice que su nombre es un misterio? Porque hasta la fecha nosotros no sabemos dónde es que va a estar esa Babilonia, ni dónde va a estar la sede de la gran ramera. La gente dice la iglesia tradicional, yo le decía, se parece, pero no es.
Y es de muy mal gusto afirmar que sí puede ser la iglesia tradicional. No lo podemos afirmar, no tiene lo suficiente base. Lo que pasa es que a veces algunos pastores fuerzan las escrituras para que digan otra cosa, y ya les voy a enseñar que no es así. De hecho, al Telegram les mandé 2 imágenes, ahí, no sé si las pueden descargar, porque ahí está, que ya las vamos a usar, solo para que lo tengan ahí. Entonces, no sabemos, por eso es un misterio. La palabra en el griego misterio viene del griego misterión, M-I griega y lo demás de dion, misterión, que quiere decir algo oculto, que es lo mismo significado que tiene en nuestro idioma la palabra misterio. Versículo 6, ¿cómo es esta mujer? Vi a la mujer ebria de la sangre, que dice, recuerde que la iglesia va a volver a ser perseguida, solo que en este periodo no podemos llamarle la iglesia, porque ya estamos hablando que la iglesia ya está en el cielo con Cristo, amén. Pero esta gente, los creyentes, los santos, como le llama la Biblia, o como se le conoce teológicamente, los santos de la tribulación. Es que mire, hay 3 grupos de santos en la Biblia. Grupo número 1, santos del Antiguo Testamento. Ese es el primer grupo. ¿Quiénes son los santos del Antiguo Testamento? Todas las personas que creyeron en el Dios verdadero en el Antiguo Pacto. Quienes Jesús fue a tomar, que le llama a la Biblia la cautividad cautiva. Ellos son los santos del Antiguo Testamento. Están los santos de la iglesia. ¿Y quiénes son los santos de la iglesia? San Jerónimo, San Pedrito. No, los santos de la iglesia somos todas las personas que hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador personal. Significa que la persona que usted tiene a la par es un santo. No, dice que mire, yo de santo. Es que lo que pasa es que usted tiene un mal concepto de santo. La palabra santo, como lo acaba de decir nuestra hermana Tránsito, significa apartado para Dios. Y, ojo con esto, hay 2 tipos de santidad en la Biblia: la santidad posicional y la santidad moral. ¿Cuáles son esas? La santidad posicional es la que adquirimos cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador personal. Si usted abrió la puerta de su corazón a Cristo, usted pasó de muerte y yo pasé de muerte a vida. Posicionalmente hablando, fuimos trasladados de la condenación a la salvación. Mientras que la santidad moral se le llama también como el proceso de santificación, y es una obra del Espíritu Santo, que todos los días el Espíritu Santo nos está moviendo a que tenemos que apartarnos para Dios. Nos mueve a orar, a oír la palabra. Quizás hoy usted se iba a quedar en la casa descansando y el Espíritu Santo le dijo: Nel, andate a la iglesia. No, hombre, Señor, es que mira, estoy cansado. Anda a la iglesia. No, es que hoy no. Anda a la iglesia. ¿Y quién nos empuja? El Espíritu Santo, porque la carne no quiere, hermano. Si la carne ahorita lo que quisiera es echarse un buen plato de carne, con su chimolito, los choricitos, ya nos dio hambre, hermano, ¿verdad? Ay, ven, y nos vamos después del culto. Pero mire, y eso es lo que la carne quiere. Pero el Espíritu no quiere eso, el Espíritu quiere palabra. Entonces, ese proceso diario es lo que se conoce como la santificación. Pero hay un tercer grupo de santos, y son los santos de la tribulación. ¿Quiénes son los santos de la tribulación? Gente que no había recibido a Cristo en el periodo de la gracia, pero en la tribulación decidieron seguir a Jesús. Estas personas que deciden seguir a Jesús, que en su mayor parte, vale aclarar que sí van a ser judíos, porque ahí se va a cumplir lo que dice Romanos, y todo Israel será salvo. Pero ¿cuál Israel? El Israel de Dios. No quiere decir esto que todos los judíos son salvos solo por ser judíos, no. Sino que las personas en el periodo de la tribulación, todo Israel se va a volver a Jesús y van a aceptar a Jesús como su Señor. Pero también van a haber otras personas que no van a pertenecer a la nación de Israel y se van a negar a sellarse por la bestia y van a buscar a Jesús. A toda esta gente se le conoce como los santos de la tribulación. Y muchas de estas personas van a morir por su fe.
Porque el anticristo, junto con el falso profeta y toda la religión falsa, los van a perseguir y los van a matar. Por eso es que dice la Biblia, y aquí cobra sentido el versículo 6, y a la mujer, a la religión falsa, ebria de la sangre de ¿quiénes? Dice la Biblia. O sea que mató un montón. Y miren, las religiones falsas han matado un montón de creyentes fieles. Bueno, cuando la iglesia inició en el año 33 después de Cristo, cuando el Espíritu Santo viene a la iglesia en Hechos capítulo 2, la iglesia no empezó cuando Jesús nació. Jesús dijo que Él no venía a abrogar la ley, sino a cumplirla. Él no vino en su naturaleza humana a abrogar la ley y a crear algo nuevo en ese momento. No, Él vino a cumplir la ley y vivió bajo la ley. Entonces la gracia no inicia con Él. Él vino y la iglesia no se desarrolló ahí. Uno dice, la iglesia inició cuando Jesús se bautizó. No, cuando Jesús se bautizó inició su ministerio terrenal. Teológicamente hablando, la iglesia inicia en el libro de los Hechos capítulo 2 con el advenimiento del Espíritu Santo. Y nótese esto, una de las señales principales de que el Espíritu Santo habita en una persona no son las manifestaciones espirituales de tirarse al piso, de hablar en una especie de jerigonza. No, según el libro de los Hechos capítulo 2, lo primero que el Espíritu Santo hizo a los apóstoles fue que les puso un deseo de predicar la palabra. Cuando usted siente el deseo de predicar la palabra, usted está siendo conducido por la obra del Espíritu Santo. ¿Me está siguiendo la iglesia? Ahora, vemos un detalle muy interesante en este punto. La iglesia inicia entonces en Hechos, capítulo 2. El plan de Dios con la iglesia es que la iglesia predique al mundo. Pero cuando la iglesia inició, se estancaron en Jerusalén y no querían salir de Jerusalén. Entonces ocurrió algo. La religión falsa de aquel tiempo, que era el paganismo y la idolatría, comenzó a perseguir la iglesia. Y aquí hay un detalle muy interesante que hay que ponerle atención. La iglesia nació siendo perseguida. ¿Quién la persiguió? El Imperio Romano. Mire, y persiguieron a nuestros antepasados creyentes de una forma tan brutal y tan terrible que hubieron 10 persecuciones imperiales. Imagínense a lo que la iglesia sobrevivió. Mire, es como que los soldados nos vinieran a traer si nos ven reunidos aquí y nos saquen y nos maten. Imagínense que de repente el Estado diga, no, aquí ya no va a existir el cristianismo y a todos esos hermanos del Taber los vamos a ir a matar. Bueno, hermanos, los esperamos en el culto de mañana el día viernes. Ay, Dios. Y así le pasó. ¿Sabe a qué hora se reunían los primeros cristianos para los cultos? A las 4 de la mañana. Si muchos ni al culto de las 8 quieren venir el domingo usted. Y allá a las 4 de la mañana y a escondidas. Pero bien, sigamos. Por acá trae unas imágenes de las... Más para allá, las otras. Esa. Ahí vamos a ver de manera magna acerca de las 10 persecuciones imperiales para que usted tenga una idea. La primera persecución la empezó este hombre que tiene el nombre de Chucho, Nerón. Nerón ha venido a ser símbolo de perrito, ¿verdad? Bueno, Nerón, ¿verdad? Entonces, miren, Nerón fue el primer emperador y este fue loco, man. ¿Sabe que este tipo, él quería construir su palacio, pero había ciertas partes de la Roma antigua que de hecho el nombre romántico viene de Roma antigua, Roma ática. Los poetas le cantaban a la Roma antigua. De ahí viene el término romántico, de Roma ática, Roma antigua. Y la Roma antigua se cuidaba tanto de que no se podía construir nada en el centro de la ciudad. Y Nerón estaba necio de que quería construir algo. ¿Y sabe qué hizo Nerón? Quemó la ciudad. Dice la historia que mientras Roma ardía, Nerón estaba con su lado cantando, y viendo cómo la gente moría. ¿Usted cree que no era buena pieza los emperadores, grandes lunáticos? Entonces, tocando con su boleto. Y cuando le quisieron
culpar a alguien del incendio causado por el emperador, ¿sabe a quién le echaron la culpa? A los cristianos. Y decían que todos los males de Roma venían por causa de los cristianos, porque los cristianos no adoraban a los dioses falsos. ¿Sabía cómo era la forma de identificar a un cristiano en la antigüedad? Ponían un ídolo y todos se inclinaban cuando veían el ídolo. Pero ¿saben quiénes se mantenían de pie? Los cristianos. Bueno, ¿sabía usted que en el periodo del Imperio Romano los césares eran vistos como dioses en la tierra? ¿Y sabían ustedes que era pecado verle los ojos al César? Nadie se los podía ver, porque los consideraban divinos. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando el César pasaba, todo mundo le levantaba las manos. Aquel famoso saludo que está prohibido, que utilizaron los nazis después, ese famoso saludo imperial, ese es el saludo que le hacían a los césares en la Roma antigua. Todo el mundo saludando al César. ¿Sabe quiénes bajaban las manos y no lo saludaban? Los cristianos. Entonces había una cólera en todo el pueblo de Roma, porque los cristianos predicaban cosas que a los romanos les causaban un choque, porque los cristianos hablaban de que todos somos iguales a los ojos de Dios. ¿Sabe usted que en la Roma antigua eso no era así? En la Roma antigua estaba el César arriba de todo, en la punta de la pirámide. Abajo estaban los patricios. Los patricios, no cree usted que eran los descendientes de Patricio Estrella. Los patricios se le llamaban a la nobleza romana, a las familias que habían fundado Roma. Ellos pertenecían a los patricios. Después estaban los comerciantes y abajo estaban los esclavos. Pero los patricios veían a los comerciantes abajo porque ellos se creían dioses en la tierra. Y viene el cristianismo y habla de que todos somos iguales. Eso era chocante para la sociedad romana y caían mal los cristianos. Y mire, y tanta gente comenzó a convertirse, de que el cristianismo se convirtió en una religión que le hacía cosquillas al Imperio Romano y lo desesperaba, al punto que comenzaron a perseguirlo. Imagínense qué tan fuerte era la convicción de esta gente, que logró que el imperio más grande de la historia, porque yo no sé si usted sabía eso, el Imperio Romano es el imperio más grande de la historia, el más largo en tiempo, el más fuerte, el primer ejército. Se lo digo porque a mí me encanta la historia de Roma, hermano, y es el imperio más poderoso que ha existido. Y el cristianismo fue el detonante para que el Imperio Romano se sacudiera. Y nosotros, hermano, si los primeros cristianos lograron hacer tambalear a un sistema como el Imperio Romano, ¿y nosotros? Tanto era la fuerza del cristianismo en la época de Roma que más adelante el emperador Claudio los tuvo que sacar de Roma. Que no los aguantaban a los cristianos. Entonces el emperador Nerón fue el primero, culpó a los cristianos de su incendio. De hecho, Pedro y Pablo murieron durante la primera persecución imperial, que fue allá por el año 64 después de Cristo. La siguiente fue, mire qué bonito este nombre, por si usted quiere ponerle a su hijo, Domiciano, mire. Entonces, mire, la segunda persecución fue por este hombre, que no fue con las mismas dimensiones de la primera, pero sí murieron muchos cristianos. La siguiente, estos son los soldados generales. Mire qué bonito, como que reggaetonero. La tercera es Trajano, la persecución de Trajano. Trajano fue uno de los emperadores romanos, allá por el 98. También no le caían bien los cristianos y los quiso matar a todos. La siguiente fue la de Adriano, la siguiente persecución imperial, la cuarta, que empezaron a seguir a todos los cristianos y a matarlos. Voy a avanzar solo para que usted conozca los nombres. La siguiente fue la de Marco Aurelio. ¿Han visto ustedes la película Gladiador? Buenísima, ¿verdad? Chiva. ¿Se recuerdan el nombre del emperador que murió? Marco Aurelio. Es ese emperador. Ese es Marco Aurelio. También persiguió a los cristianos. La historia de Gladiador es una historia ficticia, pero los personajes sí existieron. Si hubo un emperador Marco Aurelio, aquí lo estamos viendo, y si hubo un hijo tan ingrato como el que aparece ahí en la película. Siguiente fue la de Séptimo Severo, que el mismo nombre, ¿verdad? Y nos dice qué es lo que pasó y cómo era su vida y todo el montón de volados. Voy avanzando. La siguiente fue la de Máximo Tracio. Ese suena como que reggaetonero. Y con ustedes, Máximo Tracio.
que en la discoteca, entonces, Máximo Tacio, ¿verdad? El siguiente, la Herecio, la novena, la de Valeriano, mire, son nombres bien bonitos, hermano. Y la siguiente, la 10ª, que fue la última, la de Diocleciano. Ahí puede ver al hombre que parece como que es extraterrestre. Esos fueron los 10 emperadores que persiguieron del Imperio Romano, que persiguieron a los cristianos. Los 10 murieron fatal. Todos tuvieron muertes trágicas. Todos esos emperadores murieron de la forma trágica. La iglesia comenzó a ser perseguida, todo un montón de volados, murieron un montón de gente. Hay un lugar en Roma que se llama la Vía Apia. La Vía Apia es una calle, y esa calle se hizo famosa porque ahí mataban a los cristianos crucificados y después les encendían fuego para iluminar la calle en la noche. En el Coliseo romano ponían a los cristianos a pelear con los gladiadores, y los cristianos no defendían, y obviamente los gladiadores los mataban. En el Imperio Romano, en el Coliseo romano, la ingeniería romana era de tal punto que lograban inundar a veces el Coliseo y recrear batallas navales. ¿A quienes amarraban en los barquitos que ponían ahí? A los cristianos, y ahí los mataban. Sí, mire, algunos teólogos dicen, yo no sé, ese dato me falta buscarlo, pero algunos teólogos dicen que esa alabanza que nosotros cantamos, he decidido seguir a Cristo, esa alabanza dicen que nació en el Imperio Romano, cuando los cristianos estaban haciendo fila esperando que los sacaran para que los mataran, y cantaban esa alabanza. Así comenzó nuestra fe. Y hoy, 2000 años después de todas estas historias que les estoy contando, ¿cómo está nuestra fe? Mire, a veces las dificultades y los problemas crean hombres y mujeres fuertes, pero los tiempos de bonanza y de paz crean personas frágiles y débiles. Y esto usted lo puede ver hasta en el cristianismo. La primera generación de pastores del tabernáculo, no, pero hermano, mi respeto. ¿Quiénes se acuerdan de esa generación de pastores? De esa alineación que había con el pastor Platero allá en San Vicente, esos pastores que estaban con nuestro pastor general, que eran pastores que sabían la Biblia, predicaban con todo, misioneros que crearon las megas iglesias y que avanzaron, predicaron, abrieron brecha en medio de gente que los escupía, los amenazaba, y fueron pastores fuertes. Y ahora los pastores decían, pastor va a predicar, me duele la gargantita. Ay, mi vida. ¿Qué le quiero decir con esto? Va a haber una persecución futura en el periodo de la tribulación. Pero esto que habla acá nos muestra una realidad. Siempre la religión falsa ha estado ebria de la sangre de los que aman a Jesús. Y esta gente estaba tan convencida de su fe que no les importaba morir por su fe. Estaban dispuestos. Si vamos a morir, démosle pues. Si me van a matar, déle. Pero muchos de nosotros, hermano, si hay gente que se va de las iglesias porque Dios no les dio el carro que querían. Yo le pedí al Señor que me bendijera y no me bendijo, yo por allá no fui. Yo he escuchado gente que ha dicho cosas así, muchas veces. Yo le dije a Dios que si no me bendecía, yo no volvía a la iglesia. ¿Y desde cuándo los patos le tiran a las escopetas a usted? Si el que manda es el Rey de Reyes y Señor de Señores, iglesia. Nuestra fe no depende de las cosas que Dios nos dé. Nuestra fe es que Él es el Señor y nosotros le servimos a Él. Y vea lo que dice la palabra del Señor. Seguimos avanzando, que ya lo vi triste y preocupado, hermano. Tranquilo, que ahorita ninguno de nosotros nos andan persiguiendo, no me preocupe, todavía. Dice la palabra. Y vi a la mujer ebria, estaba bien sonada la señora, andaba zapatona, para que me entienda, de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires. La palabra mártir viene del griego marturus, que significa el sufriente, alguien que sufre. Mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé, ¿cómo quedó el apóstol Juan? De ver todas esas abominaciones y esas cosas. Pero como todo mensaje profético, siempre va a aparecer un ángel que interprete las señales. Del versículo 7 en adelante vamos a encontrar la interpretación de todo este capítulo.
Versículo 7. Dice, y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? ¿Sabe por qué le dice eso el ángel? Sí, que siempre ha sido así. La religión falsa siempre ha perseguido a la gente que sigue a Jesús. Usted que ahora ha decidido cambiar su vida, seguir a Jesús, no se asombre si hay gente que se enoje con usted porque usted viene a la iglesia. No se asombre que su familia de repente se moleste con usted porque usted ha decidido seguir a Cristo en la iglesia. Mire, si cuando nace un hijo de un cristiano, nace un pleito en la casa. ¿Sabe por qué? Porque lo primero que pide la familia es que lo bauticen al niño. Y usted dice, no, no lo voy a bautizar. No, es que yo lo que voy a hacer, lo voy a la iglesia y lo voy a presentar. Ah, está bueno, y la gente le dice, no, me está bueno, pero después lo llevan a la iglesia aquella, y lo que hay que le echen la vuelta y todo el montón de brazos. La gente de la familia se opone. Cuando hay una boda, lo mismo pasa. Porque usted dice, me va a casar, ¿y dónde? En la iglesia. Ah, qué bueno, ¿y cuál parroquia? No, allá en mi iglesia, no. Y allí te vas a casar. Más que los pastores bien aburridos hacen los cultos de matrimonio. Como que quieren que uno se desanime. Si mire, si me habla de va bonito allá, que suenen las campanas de la iglesia, que le tiren arroz a uno. Hermano, usted quiere, le podemos tirar arroz allá afuera, las libras enteras. No tenemos problema con eso. Entonces, mire, la gente tiene ese tipo de pensamiento. Por eso es que el ángel le dice a Juan, ¿y de qué te asombras? Si es que siempre ha sido así. La religión falsa siempre ha perseguido a la religión verdadera. Siempre que usted quiera cambiar, mire, el diablo está contento que usted viva desordenadamente. Eso el diablo le alegra, hermano. Pero el día que usted quiera cambiar su vida, ese día se va a levantar el chamuco con todo. Y ve lo que dice la palabra. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterión de la mujer. Ojo, la religión falsa. ¿Y de quién dice? Y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y los 10 cuernos. Las 7 cabezas y los 10 cuernos no son de la mujer, son de la bestia. Hay que hacer esa diferencia, porque aquí estos versículos que vienen más adelante son los que la gente confunde. Y es donde la gente viene y dice, no, si que es la iglesia tal, es tal movimiento, es que mire, que pega. No, cuando usted ya lo lee detenidamente no pega. Y le voy a explicar por qué. Versículo número 7, estamos todavía, ¿verdad? 8. La bestia que has visto era y no es y está para subir de la vida. Deténgase ahí. Los 3 tiempos de la bestia. Vámonos a nuestra línea escatológica. Se recuerda que les enseñé el panorama escatológico. Vamos a hacerlo de manera magna para acelerar. El evento que da origen a todos los eventos apocalípticos, ¿cuál es? El rapto de la iglesia, lo identificamos con una R. La tribulación, ¿cuánto va a durar? Total 7 años, que se dividen en 2 partes: 3 años y medio y 3 años y medio de gran tribulación. ¿Por qué voy a diseñar esto así? Para entender los 3 tiempos de la bestia. De la bestia, los 3 tiempos de la bestia. Dice, y la bestia que ha visto era, pongámosle, era aquí. Después dice, y no es, pongámoslo aquí. Y la última parte que aparece ahí, que dice que es, y está. Pongámosla casi aquí al final. Aquí. Cuando la Biblia dice que la bestia era, está haciendo una referencia a la parte humana de la bestia, donde se va a manifestar, de su manifestación, donde se va a manifestar como un líder político mundial, una persona que va a ofrecer paz en tiempos de angustia, una persona que va a lograr la paz entre todas las religiones y va a lograr unir a todas las personas en un solo pensamiento. No nos vayamos lejos. Miren, yo sé poco para mencionar cosas de política, pero honor a quien honor merece. El presidente actual de nuestro país ha hecho muchas cosas, las personas están alegres con su gestión y todo. Si un hombre que ha logrado medio, pero allá bien lejos, todavía le falta un montón,
pero medio arreglar unas cositas del país. ¿Cómo lo idolatra la gente? Yo siempre he sido muy crítico de la política, no me voy ni a un lado ni al otro, pero patria sí, comunismo no, ¿me entiendes? Entonces, mire, siempre no he sido afín a ningún partido político, ¿verdad? Entonces, no, vale la aclaración. Entonces, mire, siempre he sido muy crítico de la política del país. Y cuando sale un tema de estos de la política, yo de repente hasta pastores le he hecho comentarios así: sí, pero tal cosa no está bien. Ay, hermano, les toqué al santo niño de Atocha. Sí, pero ha hecho mejor que otras gestiones, que no sé qué. No, cálmate vos, y estudió, ¿qué onda? Y no entra hasta en el cubreboca, lo andaba. O sea, que la mara va a pela. Entonces, mire, la gente sí, casi que lo han idolatrado. Si alguien, como le estoy diciendo, que medio ha hecho un par de cosas por ahí, ha logrado que la gente lo vea en ese nivel, ahora imagínense a alguien que se arregle todo. Entonces, obviamente, aquí es donde entra la siguiente parte de la bestia. Y no es. ¿Por qué no es? Recuerde que la bestia va a fingir su muerte y va a fingir que va a resucitar. Entonces, cuando dice no es, está hablando de esa etapa donde la bestia va a fingir su muerte. Y cuando dice y está lista para salir del abismo, es cuando se va a manifestar totalmente la bestia, ya no solo como un simple hombre, sino con toda la influencia demoníaca que está detrás de él. Y va a pedir que lo adoren como Dios. Por eso dice la Biblia, acompáñame al texto. Dice, y la bestia que has visto era, ya le dije que es la manifestación humana, y no es cuando finge su muerte, y está para subir del abismo. Recuerde que el abismo es del griego tartaros, que es donde están las prisiones de oscuridad, donde están todos los demonios. De ahí sale la influencia de la bestia. E ir a perdición. ¿Por qué dice que la bestia va a perdición? Y no, en el Armagedón la van a derrotar. Por eso es que dice que va a perdición. Y cuando la derroten a la bestia y al falso profeta, adivina dónde los van a aventar. Al lago de fuego y azufre. ¿Sabe quiénes son los primeros que van a estrenar el lago de fuego? Porque el lago de fuego no es lo mismo que el infierno. Para que me entienda, el infierno es la Bartolina y el lago de fuego es el penal. ¿A quiénes van a ir a estrenar el disco? ¿Quiénes van a ir a estrenar? La bestia y el falso profeta. Ellos son los primeritos en darle uso. Y vean lo que dice la palabra. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, ni lo van a estar porque no van a recibir a Jesús. Se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Obviamente se van a asombrar por todas las cosas que la bestia va a hacer. Versículo 9. Esto para la mente que tenga sabiduría. Aquí viene ya el punto para nosotros. Aquí donde hay que ponerle cacumen a esto. Mira. Las 7 cabezas son, ¿qué dice la Biblia? Vamos a ponerle coco a esto porque aquí hay contexto histórico, cultural y un montón de voladas. Aquí viene la confusión. ¿De quién está hablando este versículo 8 y 9? De la bestia, no de la mujer. ¿De quién está hablando? No de la mujer. ¿Por qué hay que hacer esta aclaración? Porque algunos teólogos se agarran de este versículo para decir que es la Iglesia Católica. Y dicen, es que mire, está sentada sobre 7 montes la mujer. Y los 7 montes son los 7 montes de Roma. Y no es broma, Roma tiene 7 montes. Y es cierto, por aquí está una imagen. Si la podemos poner. Si la tenemos por ahí, la de los montes, los valles, por ahí. Aquí está. Aquí están los 7 montes de Roma. La colina del Capitolio, la colina de... Ahí están todos los nombres. Y Roma está sentada sobre 7 colinas. Y el Vaticano queda cerca de Roma. Acá lo pueden ver, aquí está la colina vaticana. Que por cierto, la colina vaticana debe su nombre a una diosa etrusca. De ahí viene el nombre Vaticano. Es el monte donde adoraban a esa diosa etrusca. La siguiente imagen relacionada a esta que está por ahí, ahí la vi. Otras personas vienen y dicen que los montes, esta es la interpretación más correcta, son 7 reinos. Y aquí nos vamos a detener un poco a analizar esto. Porque
los montes en la Biblia también equivalen, es un simbolismo profético de reyes y de reinos. O sea que cuando hablamos de montes en panorama profético estamos hablando de reinos. Pero ya vimos que la mujer no está sentada sobre 7 montes, sino que los 7 montes son las 7 cabezas de la bestia. Y se recuerda que estudiamos allá, cuando vimos la bestia, estudiamos sus 7 cabezas y dijimos que eran imperios, ¿sí o no? Entonces de esos 7 imperios está hablando. Aunque algunos teólogos, y ya va a entender por qué esta imagen, ya lo vamos a hacer, no sé si me va a alcanzar el tiempo. Pero es que con Apocalipsis dan ganas de que el culto dure 3 horas, pero bueno, sigamos. Solo risa les da porque ya quieren ir, pues. Sigamos. Dice la palabra, estamos en el 9, ¿verdad? Sí, o en el 10. No, en el 9. Esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer. Pero es que la mujer está sentada en la bestia. Y la bestia a su vez está sentada, son esos 7 montes. Volvamos a la imagen de la gran ramera. Quiero que vean para que me entienda bien la idea y no lo vaya a confundir. Desde el versículo 1, acompáñame al versículo 1 para evitar esta confusión. Dice: vino uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada, ¿a donde dice? Vaya, ya vimos que el término sentado es que está arriba de algo. La cual ha fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra, que se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre, ¿qué dice? O sea, la mujer está sobre la bestia tiene 7 cabezas, y estas 7 cabezas donde la bestia está, donde está sentada la mujer, son esas colinas, esos montes. Y ya vimos que esos montes son los imperios mundiales que han respaldado a la bestia. Aclarando eso, porque aquí es donde está la confusión, sobre los cuales se sienta la mujer. Pero es que aquí hay un problema de traducción. Si vamos a esta traducción, pareciera que me está diciendo que la mujer está sobre los montes, pero es que la mujer no está sobre los montes, la mujer está sobre la bestia. Y la bestia tiene 7 cabezas, y las 7 cabezas son cada uno de esos montes, que dijimos que los montes también representan un imperio o unos reyes. Me di a entender, porque este es un solo enredo, hermano. No sé si pueden poner la imagen de la mujer y el dragón por ahí una imagen que encuentren para ilustrar esto. Ilustrado es mejor, es más fácil de entender. Vuelvo y repito, desenredemos esto. La mujer está sentada en la bestia. La bestia tiene 7 cabezas. Cada una de estas cabezas es un imperio mundial, pero también en los imperios mundiales son representados por montes. Cada monte es uno de estos imperios. Y dice el versículo 10, aquí nos añade otra cosa. Si algo no le entiende, levante la mano y me pregunta, hermano, no tenga pena, para eso estamos. Y son 7 reyes. Va. Volvamos al simbolismo. La bestia tiene 7 cabezas. Vale. Cada cabeza también simboliza 7 montes. O sea, cada cabeza es un monte. Y los montes también simbolizan reyes y por lo tanto imperios. Y aquí viene un detalle. Dice la Biblia, 5 de ellos han caído. ¿Por qué 5 de esos imperios han caído? ¿De quién está hablando? Primero recordemos cuándo fue escrito el Apocalipsis. Fue escrito cerca del año 95 o el año 100 después de Cristo. 5 imperios mundiales ya habían pasado. El primer imperio mundial es el imperio egipcio. Ya había pasado. Egipto ya era para el tiempo de Juan una provincia romana. Ya no era un imperio. El siguiente imperio es el imperio asirio. Y el imperio asirio también hace tiempo se había extinguido. El siguiente imperio era el imperio de Babilonia. Y Babilonia hace rato ya no era un imperio, ya eran ruinas para el tiempo de lo que se escribió el Apocalipsis.
El siguiente imperio fueron los medos y los persas, que también ya habían Palmolive, ya solo era una provincia romana. El quinto de los imperios extintos era el griego. Para los tiempos en los que fue escrito el Apocalipsis, Grecia también era una provincia romana. Entonces hay 5 imperios que habían caído. ¿Quién los menciona acá? Pero todavía aparece otro imperio. Y vean lo que dice acá la palabra. Uno es. ¿Cuál es ese uno? El que estaba vigente en la época en la que se escribió el Apocalipsis. ¿Y qué imperio estaba vigente en la época del Apocalipsis? El imperio romano. Por eso dice que el siguiente imperio, el que está vigente, es Roma. El que estaba vigente al momento que Juan escribió esto. Y dice, y el otro aún no ha venido. ¿Cuál es el otro? El imperio del anticristo. Pero dice que hay un octavo. ¿Y cuál es ese octavo imperio? No es que la bestia tenga 8 cabezas, sino que hay otro imperio más, aparte del anticristo, el del anticristo resucitado. Ya le dije que el anticristo va a fingir su muerte y va a fingir una resurrección. Por eso dice la palabra. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. El imperio del anticristo es necesario que dure breve tiempo, dice el 11. Y la bestia que era y no es también el octavo. Es el séptimo y es el octavo rey. ¿Por qué es el séptimo y el octavo? Porque su reino, ahí está, gracias, ahí pueden ver a la mujer ebria, porque de la copita todavía está el chupichagua, y pueden ver la bestia con las 7 cabezas. Cada una de estas cabezas es uno de los montes, y ella está sentada sobre la bestia. Pero la mujer no gobierna los montes, sino que los montes le pertenecen a la bestia, porque las cabezas son de la bestia y no de la mujer. ¿Me estoy dando a entender, iglesia? Eso es lo que quería aclarar. Ahora, el anticristo va a fingir una resurrección, y el octavo imperio es el de él, pero resucitado, entre comillas, póngalo ahí. Y de entre los 7 va a la perdición. Recuerde que ya le dije que lo van a destruir en la batalla de Armagedón. Versículo 12. Y los 10 cuernos que has visto, ¿quiénes son estos? Aquí es donde está el otro mambo. Aquí ya entra la otra imagen que teníamos por ahí. La otra donde estaban esa. Algunas personas han señalado que esos 10 reyes son 10 grandes reinos que Roma conquistó. Tendríamos entre esos reinos, por cierto, estos reinos que Roma conquistó son ahora potencias mundiales. Y eso es como para ponerle coco. Los anglos, que estamos hablando de Inglaterra, los francos, los visigodos al norte de España, los suevos en Portugal, los vándalos al sur de España, los germanos, que es Alemania, los burgundos en Suiza, los ostrogodos en Austria, los lombardos al norte de Italia y los herulos al sur de Italia. Estos fueron grandes reinos que Roma logró subyugar y tener bajo su control. Y algunos dicen que de estos países es donde van a surgir estos 10 reyes que aparecen acá. Y mire, eso no está tan perdido. Si le pone atención a todos esos países que hemos señalado ahora, y no son la actual Unión Europea, no son los países que le pertenecen a lo que conocemos ahora en día como la Unión Europea. Y la Unión Europea es curiosa, fíjense. Me llama la atención algo de la Unión Europea. La Unión Europea tuvo una idea: crear una sola moneda que se pudiera gastar a lo largo de todos los países unidos a la Unión Europea. Una sola moneda. Qué curioso eso, porque es justo lo que el anticristo va a procurar hacer a futuro. Y que no se pueda comprar y vender sin esa moneda tiene sentido, porque por ejemplo en nuestro país, aquí para comprar, ¿qué moneda necesitamos? El dólar. Pero ahora también se habla de las monedas digitales, y no aquí
¿cuánto nos gastamos de Chihuahua? ¿En cuánto me gastaron ahí un subvolado? Yo me compro un reloj, por cierto. ¿Qué le quiero decir? ¿Monedas digitales? No, los Rus, que de dónde vienen ellos, los rusos vienen de unas tribus que llamaban los Rus, que fundaron Kiev, donde ahora es Ucrania, pero ellos venían más del linaje de los vikingos. Entonces, de hecho, los rusos son vikingos, yo no sabían eso, son de los países donde los vikingos tuvieron que ver. Por eso es que no tuvieron tanto escenario en la Europa de la época del Imperio Romano, porque los países nórdicos son los únicos que Roma no los logró conquistar totalmente. Solo Germania, lo que es Alemania ahora, la logró conquistar en parte, pero hubieran tribus que no lo lograron vencer los romanos. Y por eso es que los países nórdicos crecieron como aislados de toda la civilización europea, hasta que aparecieron en Lindisfarne, que es una isla que está en Inglaterra, allá por el 1200 y algo, donde llegaron y el famoso Ragnar Lodbrok llegó y le dio en la nuca a los monjes y aparece la era vikinga. Pero ellos crecieron como aislados, como que estaban allá, no se metían con la Europa. Por eso es que no lo vemos aquí en el escenario. Aunque de manera profética Rusia sí juega un papel, ya lo vamos a aprender más adelante en el Armagedón, le vamos a poner atención porque ahí Rusia sí juega un papel interesante, o por lo menos su antepasado. Ya me acabó el tiempo. Hombre, este estaba bueno. ¿Dónde me quedé? Ah, por la esto. Entonces, la Unión Europea es curiosa, porque si usted analiza el comportamiento de estos 10 reyes, no es otra cosa más que entregarle su gobierno al anticristo. Y dice la palabra, que vamos en el 12, ¿verdad? Y los 10 cuernos que han visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia, van a ser parte de su equipo. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia y pelearán contra el cordero, y el cordero, ¿qué va a hacer? Lo vencerá, porque él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados, elegidos. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Cuántos nos sentimos felices de estar del bando ganador? El Señor, me encanta esto. 15. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbre de naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que vistes en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Yo no sé si usted sabía esto, pero lo voy a decir para que entienda más o menos el poder que la religión ha adquirido a lo largo de la historia. La religión como tal, no la fe, no la iglesia verdadera de Jesucristo, la religión siempre ha adquirido poder y le ha gustado el poder. No me va a dejar mentir. Siempre que hay un problema social, ¿quiénes salen dando entrevistas de prensa acerca de los problemas sociales? Los sacerdotes. ¿No se recuerda cuando pusieron el impuesto a las recargas? ¿Quién salió a hablar? El arzobispo. ¿Y os parece que es necesario que baje el impuesto hacia las recargas? Porque necesitamos enviar mensajitos de WhatsApp. Entonces, ¿y a la iglesia qué le importa la recarga? ¿Por qué se involucran en la política? Porque desde tiempos antiguos la iglesia tradicional gobernó la política, al punto que por eso escritores de la Edad Media como Nicolás Maquiavelo, ya prácticamente renacentismo, escribieron cosas acerca. Hay un libro de Nicolás Maquiavelo que se llama El Príncipe. En ese libro Nicolás Maquiavelo dice que la iglesia y el Estado deberían de estar separados. Por eso es que después los curas aborrecieron a Nicolás Maquiavelo, que hasta lo convirtieron en un sinónimo de maldad. La palabra maquiavélico, malo, malísimo, porque era algo que los señores ahí detestaron. Lástima que el tiempo de meter mi nombre. Miren, con esto finalizo. Disculpen, bien inspirado, hombre. Es que este tema me llega. Y la iglesia, la falsa iglesia, va a querer retomar ese poder. Se va a involucrar. Entonces los reyes la van a aborrecer al final y la van a destruir. ¿Sabe usted
que la denominación que posee más dinero en el mundo, que tienen hasta su propio banco, es la iglesia tradicional. Alguien les hizo un cálculo, no sé qué universidad de Estados Unidos les hizo un cálculo de cuánto valían las obras de arte y el oro que tiene la iglesia tradicional, sin tocar su banco. No toquemos su banco todavía. Decían que podían si decidieran vender todo el oro y todas las cosas que tienen, podrían acabar con la pobreza mundial 3 veces. Con la del mundo, no la de un país, la del mundo. ¿Cuántas veces? 3. O sea que si el Señor allá en aquel lugar dice, acabemos con la pobreza hoy, lo hace y todavía les queda un montón de tiempo. Por eso es que los reyes a la futura religión falsa la van a devorar. ¿Saben qué van a hacer? Le van a quitar todo el piso, todo el poder que tienen. A eso se refiere que la van a devorar. Pero bueno, la próxima semana continuamos. Un fuerte aplauso al Señor. Vamos a ver. Señor, que estás haciendo, gracias te damos por este tema. Gracias por tu palabra que ha sido fiel y verdadera y justa. Señor, gracias por lo que nos has enseñado esta noche. Tú eres el Maestro, Espíritu Santo. Nosotros solo somos tus instrumentos. Glorifícate, Señor, en la palabra expuesta esta noche. Pero quiero orar por las almas. Si hay alguien que no ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador personal, quiero orar por tu vida. Quiero orar para que Jesús more en tu corazón, para que seas una nueva criatura y conozcas a tu Salvador. Si hay alguien que no ha recibido a Jesús, por favor, levante su mano y permítanos conducirle al camino de Dios. Si tú nos ves a través de la transmisión y Jesús no habita en tu corazón, te es necesario nacer de nuevo y venir a los pies de Jesús. Gracias, Señor, por esta noche. Llévanos con bien a nuestros hogares y permítenos regresar el día de mañana para tu gloria y tu honra. En Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Regálame una ofrenda.